Muy buenas noches, creo que ahí me ven y me escuchan bien, ¿verdad? Buenas noches. Sí, Adrián, perfectamente. Gracias. Buenas noches, perfectamente. Buenas noches, Heidi, gracias. Bueno, qué lindo estar otra vez aquí reunidos con esta oportunidad maravillosa de encontrarnos a estudiar las enseñanzas de un curso de milagros. Vamos a continuar en la noche de hoy recorriendo esta primera sesión del capítulo 3. Les recuerdo, esta sesión se titula La percepción inocente y este primer capítulo se titula Expiación sin sacrificio. En el encuentro anterior vimos lo correspondiente al primer párrafo. Vamos a continuar hoy con el segundo párrafo. Les recuerdo también de que estamos teniendo ya un grupo diferenciado para enviarle las grabaciones. Como se han dado cuenta las personas que ya a través del enlace se han unido a ese grupo, en este grupo estoy colocando muy ordenadito el título del capítulo, la sesión correspondiente y la grabación, para que en el futuro, cuando ustedes quieran realizar algún estudio, ¿cierto? Alguna consulta por algún motivo, puedan fácilmente encontrar el material y otra vez recorrer las enseñanzas correspondientes. Este mes todavía voy a enviarlas también al grupo donde todos los días enviamos la lección, pero a partir del 1 de septiembre, si por favor, si quieren recibir las grabaciones, únanse a este grupo para que tengan todo el material ordenado. Ya a partir del 1 de septiembre, el grupo de estudio, vamos a enviar las lecciones de cada día y también información muy puntual. Saben que me gusta mantener ese grupo muy limpio y las grabaciones van a seguir siendo enviadas al grupo de grabaciones. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con este segundo párrafo de este capítulo 3 en su primera sesión. Me gustaría también, antes de continuar, si tienen alguna pregunta respecto de este tema, me gustaría aprovechar y retomar por acá. Si de pronto tienen alguna inquietud, adelante, Betty. Buenas noches. Bueno, primero buenas noches y muchas gracias por crear este grupo a este nivel. O sea, creo que de verdad es bien diferente el enfoque que le has dado. Quiero agradecerte porque es mucho más profundo y mucho más interesante leer primero antes de venir acá y compartir con todos, y porque seguramente va a ser muchísimo más profunda el análisis que se haga y con mucha mayor claridad. Tengo que decir que ese segundo párrafo de la expiación sin sacrificio, pues me encantó, pero yo lo resumo con una frase que encontré y es la donde yo creo que es Jesús el que dice: yo no fui castigado porque tú seas malo. Creo que ese es el resumen de ese segundo párrafo. Por supuesto que ahí dentro de la lectura del texto, pues le da a uno dando herramientas para llegar a esa conclusión. Pero para mí fue magnífico encontrarme esa frase, y es una frase que lo libera a uno de todas las creencias negativas que tiene de ese Dios que pudo haber castigado a su hijo preferido, como decía una amiga. Sí, pero es que Jesús era el preferido, que lo castigó de tal manera que lo llevó a una cruz y lo torturaron de la forma en como lo hicieron. Pero cuando uno va comprendiendo este segundo párrafo y se encuentra con esa frase, pues es bien diciente y lo lleva a uno a tener certeza de que efectivamente la expiación no requiere sacrificio. Muchas gracias, Betty, por participar. Quiero agradecerte también la valorización que haces de este espacio. Realmente es una construcción de todos, y desde el inicio siempre la propuesta fue y es y será que sea un grupo de estudio, ¿cierto? Yo sé que no es poco leer un curso de milagros, porque digamos que afrontar el desafío de leerlo ya es un reto impresionante. Sin embargo, sí quise hacerlo con un plus diferente, que no solo sea lectura, sino también estudio, y te doy gracias a ti por verlo, por reconocerlo, por valorizarlo, y también a cada uno de ustedes que están aquí y que hacen que esto sea posible.
porque estamos construyendo este viaje juntos. Y algo que me encanta y me parece tan hermoso de un curso de milagros es esa certeza de que vamos juntos, tomados de las manos, camino al cielo, ¿cierto? Entonces, maravilloso. Este segundo párrafo, como tú bien lo dices, brinda unas claridades maravillosas. En verdad que es muy liberador. De esto hablábamos un poco, tú lo recordarás muy bien, en el intensivo que tuvimos hace poco más de una semana, porque todos nosotros hemos sido expuestos, nuestra mente ha sido expuesta a muchas creencias y podemos darnos cuenta fácilmente, esto sin modo de que suene como un juicio, ¿cierto? Porque no es el propósito en modo alguno hacer de esto un juicio, pero sí podemos ver cómo en la religión predominante, que seguramente por nuestra cultura fue con la que entramos en contacto, hay muchas ideas que es importante revisar. Y es importante mantener nuestra mente abierta para que ese proceso de corrección, esa expiación, se dé precisamente en nosotros. Entonces, pues es fundamental tener esa mentalidad abierta y sobre todo conectar con nuestro sentir profundo, que siempre nos va a permitir identificar aquello que es verdadero. Lo que es verdadero siempre nos va a brindar una sensación de paz. Lo vamos a sentir profundamente amoroso, porque esa es la esencia misma de Dios, que es la verdad misma. Así que pues muchas gracias por tu comentario. Y bueno, ahorita vamos a hacer también la correspondiente lectura y estudio de este segundo párrafo. Muchísimas gracias, Betty. ¿Alguien más que quizás tenga alguna pregunta, tenga algún comentario, quiera aportar algo al respecto de lo que estamos viendo? Bueno, parece que no. Entonces vamos a continuar con este segundo párrafo. Habíamos visto la semana anterior la parte, una o dos frases de este segundo párrafo. Vamos a retomar hoy el párrafo completo y luego vamos a comenzar a enfocarnos en aquellas partes en las que pues es tan importante hacer énfasis, porque son precisamente esas partes las que nos permiten ampliar nuestra comprensión. Entonces comienza el maestro diciéndonos: la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su inminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele más a mí que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de ese tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. Concluye aquí este párrafo segundo. Me gustaría que empecemos a pensarlo, ¿cierto? Empecemos a pensar la enseñanza que nos brinda el maestro en este párrafo y sobre todo, pues, como estuvimos yendo, ¿cierto?, del inicio al final de este párrafo, que lo hagamos del final hacia el inicio. Lo primero a resaltar es lo que hablaba Betty hace un momento, porque es una idea religiosamente no solo aceptada, sino difundida, que Jesús o Cristo o Jesucristo, dependiendo la manera en que lo nombren,
murió en la cruz por culpa de nuestros pecados. Y el maestro aquí en este párrafo es absolutamente contundente. ¿Qué está haciendo el maestro? Esto es muy interesante porque alguna vez, esto Betty pues lo sabe porque lleva muchos años compartiendo actividades conmigo, siempre nos ha gustado mucho hacer el ejercicio de pensar en qué hay detrás, ¿cierto? En de dónde proviene, desde dónde surge esto y qué hace, en este caso, un maestro cuando enseña, qué está haciendo en lo que hace. Entonces, fíjense, esto yo les he comentado también otras veces y realmente me parece súper emocionante porque yo les voy a confesar, en un principio, cuando yo hice lectura por primera vez de un curso de milagros, lo hice con una tensión tan profunda, pero queriendo encontrar contradicciones. Mi mente decía, esto en algún punto tiene que haber alguna contradicción. Y yo quiero encontrar las contradicciones donde la enseñanza no es coherente, ¿sí? Y realmente les digo, no encontré incoherencia, no encontré contradicción. Y lo reconozco sin vergüenza, o sea, no me da vergüenza reconocerlo, porque sé que en ese momento era el ego en mi mente queriendo defenderse de la verdad ante la cual él obviamente se siente atacado. Pero es supremamente interesante esto, darnos cuenta cómo el maestro opera en su enseñanza, ¿cierto? La manera en que llega a nuestras mentes y la coherencia que tiene la enseñanza. ¿Qué nos dice al inicio de este párrafo? ¿Cierto? Nos dice, la mejor defensa es proteger la verdad. Y el maestro ciertamente está protegiendo la verdad cuando nos dice, yo no fui castigado. ¿Sí? Ahí está protegiendo la verdad, porque nos está invitando a sacarnos de nuestra mente esa idea de que Él fue castigado por nuestros pecados. No hay pecado, eso es verdad. No hay culpa, eso es verdad. Lo único que hay son errores que requieren corrección y eso se le llama la expiación, eso es verdad. Entonces, cuando el maestro dice aquí de manera tan categórica, yo no fui castigado porque tú fueses malo, está protegiendo la verdad de lo que somos. Nosotros somos inocentes y recordemos precisamente lo que estamos viendo en las lecciones que estamos abordando ya en esta segunda parte del entrenamiento mental. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Somos el hijo que Dios ama. Somos su hijo amado, inocente, puro, tal como fuimos creados. En nosotros no hay mancha alguna, no hay culpa. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en algún momento nosotros hayamos comprado la idea y la creencia de que el Hijo unigénito de Dios, que es como la línea de pensamiento desde el dogma, el Hijo unigénito de Dios fuese sacrificado, castigado por nuestra maldad y nuestros pecados, cuando nosotros somos el Hijo de Dios y somos inocentes? Podemos verlo como el maestro, coherentemente a lo que nos dice al inicio de este párrafo, la mejor defensa es proteger la verdad, está protegiendo la verdad acerca de lo que somos. ¿Lo vemos con claridad? Levantemos la manito, si esto lo vemos. ¿Es claro esto? ¿Cierto? ¿Cómo está ahí actuando en protección de lo que somos en esencia? Esto realmente, esto daría para mucho, en verdad. Daría para mucho y les digo desde mi experiencia terapéutica en la sesión de consultoría privada, es impresionante el daño que hacen nuestras mentes al albergar la creencia de que somos malos, de que somos culpables, de que no merecemos. No se alcanzan a imaginar, o de pronto sí, pero habiéndolo yo visto tan desde adentro, no solamente en mi propia experiencia, sino también acompañando tantos procesos diferentes, es impresionante el daño que causa ese tipo de creencias. Es como una infección que empieza a expandirse en la mente y a contaminar todo, la salud,
las relaciones, las finanzas, todo. Betty. Adrián, sí, o sea, lo que dices es tan real, pero mira y verás que también la lectura tanto de la primera, de la primera parte como de esta, porque a veces se nos olvida, o sea, cuando uno está viendo el curso de milagros, uno dice, no soy culpable, no soy mala persona, soy hijo de Dios, soy inocente, puro y santo, pero también hay que recordar que el que tengo al lado, que mi hermano, es igualmente puro y santo. O sea, no es solamente la salvación para mí, porque pareciera que es fácil cuando yo digo yo soy pura y santa y eso me protege y soy la hija de Dios. Pero es que cuando lo extendemos y se lo decimos al que tenemos al lado, con el que entramos en conflicto, cuando yo creo que el esfuerzo que hace ahí el maestro cuando dice, yo no fui castigado porque tú seas malo, si lo leemos todos al tiempo, ahí habría salvación, pero a veces lo leemos solo para nosotros. Sí, es absolutamente así como tú lo dices, ¿cierto? Esta certeza de que la inocencia es algo que compartimos, realmente es una lección tan importante, ¿cierto? Que todo lo que nosotros logremos avanzar va a ser absolutamente liberador. Porque esto tiene más de una vuelta de rosca, ¿cierto? Pensemos en lo siguiente, ¿cuántas veces consciente o inconscientemente castigamos a otros porque creemos que actuaron, que son malos, ¿cierto? Que directamente son culpables? Yo he visto ese impulso en la relación con mi esposa, en la relación con mis hijas, y esto lo veíamos en el intensivo, y discúlpenme que me remita, pero es que es un espacio tan esclarecedor de tantas cosas y que pues casualmente tiene tanta relación con lo que estamos viendo ahora, esto que llamábamos la violencia emocional, donde una mirada, ¿cierto? Cuánto puede significar en castigo una mirada porque creemos que el otro es malo, que actúa de mala manera, que es un pecador. La indiferencia, ¿cierto? No decir algo, pero la energía densa, como irradiándole ese resentimiento, es precisamente castigarlo porque creemos que es malo. Así que lo que tú dices es absolutamente fundamental. Esta certeza de que en nosotros no hay maldad, pero que en los demás tampoco, ¿cierto? En aquellos que nos acompañan y que tienen diferentes papeles en este mundo, ya sean nuestro esposo, esposa, hijos, amigos, políticos, etcétera, son inocentes como nosotros, hace que esta lección sea completa. Y eso es precisamente lo que busca la expiación, porque la expiación, si algo, les puedo decir desde mi experiencia en estos ya más de 20 años de leer, estudiar, practicar un curso de milagros, es deshacer la creencia en el sacrificio. Es una corrección fundamental que hacen nuestras mentes y por eso el título que tenemos en esta sesión, expiación sin sacrificio. Así que es un buen lugar en el cual hacer práctica de esto, ¿cierto? Y lo podemos anotar como propósito. Y esto seguro que va a sumar a nuestra práctica de las lecciones diarias. Digamos, proponerte el día de mañana, aunque sea mediodía, ¿cierto? Ver a tu hermano, abro comillas, recordemos que es una generalización, es cualquiera que esté con nosotros, independientemente del papel que esté desempeñando, verlo en su inocencia, verlo en su pureza y verlo como alguien digno de amor, no como alguien que merece castigos. Esto realmente pues tiene un impacto que es ciertamente milagroso. Más atrás, ¿cierto? Porque recuerden que estamos yendo de manera retrospectiva, revisando este segundo párrafo, el maestro nos invita con una pregunta a reflexionar en nuestras creencias, porque es realmente el sentido de estas preguntas. Así como lo hizo en el párrafo primero cuando nos preguntaba,
¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Una invitación a la reflexión. Esto lo revisamos la semana anterior. Aquí nos dice y nos invita nuevamente a la reflexión cuando nos pregunta: ¿crees que nuestro Padre piensa realmente así? ¿A qué se refiere? Está refiriéndose al castigo, ¿cierto? Y a la idea de que en Dios y en su mente ese concepto, castigo, el concepto de sacrificio tienen lugar. ¿Realmente creemos que nuestro Padre piensa así? Yo sé que la respuesta automática que puede surgir en este momento es decir, no, yo no creo que Dios piense así. Pero yo les invito a que esto lo revisemos con detenimiento. Mirar en nuestra mente con honestidad. Y esto es fundamental, y vamos a verlo mucho más adelante hacia los capítulos finales de un curso de milagros. Ya te doy la palabra, Betty. Cuando nos habla el maestro de los obstáculos a la paz. Recordemos que un curso de milagros tiene como objetivo el cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad va a lograr en nosotros que alcancemos el estado de paz. ¿Por qué? Porque cuando alcanzamos el estado de paz, nuestra mente se abre al conocimiento, que está más allá, nos dice el maestro, de lo que se puede enseñar. Así que la paz es fundamental en este entrenamiento que estamos realizando. Aprender a encontrar y a sostener un estado de paz. Y el maestro, les estoy haciendo un poco de spoiler, pero con un propósito, ¿cierto? Muy claro de lo que en esta noche estamos viendo. En uno de los capítulos y en una de las sesiones de esos capítulos más adelante, más avanzados, nos habla de los obstáculos a la paz. ¿Y saben cuál es el obstáculo más difícil de vencer? El que es más complejo de atravesar. Nos dice el maestro y nos enseña que ese obstáculo, el más difícil de todos, es el temor a Dios. Porque a Dios nos enseñaron a temerlo, no a amarlo. Y todas estas ideas de que Dios exige sacrificios, de que Dios está llevando una libreta minuciosa con todo lo que hacemos para ver dónde nos equivocamos y castigarnos, esas ideas las que alimentan constantemente el temor a Dios. Y mientras en nuestra mente y en nuestro corazón exista el temor a Dios, no vamos a conocer la paz profunda. Podemos experimentar paz un tanto superficial y transitoria, pero la paz profunda se logra cuando logramos atravesar ese obstáculo. Así que tomar el tiempo de pensar en estas preguntas, encontrar en nuestra mente las creencias y los pensamientos que todavía estamos albergando y que están alimentando esa idea de Dios, un Dios que exige sacrificio, un Dios que castiga, es fundamental. Betty. Adrián, mira que sí, o sea, cuando tú dices reflexionemos en nuestras creencias, pues a ver, pues quiero contarle a los compañeros que yo soy abogada y que alguna vez quise ser penalista. Y cuando uno habla de este tipo de temas como el castigo, el sacrificio, frente a hechos de los seres humanos, por ejemplo, la crueldad, el homicidio, la violación, el secuestro, el dolor que se le puede infligir a un ser humano por medio de otro, es bien confrontante declarar a esa persona inocente, pura y santa. Creo que es un trabajo realmente de construir todas estas creencias, porque cuando se juzga con las leyes de los hombres se está juzgando el comportamiento de los humanos.
y cuando juzgamos el comportamiento de los humanos y una persona va a la cárcel porque mató a su mamá o a su hermano o a un niño que nos duele tanto, porque a veces eso parece dolorosísimo y las noticias hacen que sea mucho más doloroso, tener ahí el valor de devolverme y decir cómo en mi corazón tiene que existir esa nueva visión de ver a esta persona que aparentemente merece todo el castigo y el sufrimiento, verla inocente, pura y santa. O sea, creo que es un trabajo bien interesante porque pues la teoría es fácil, pero pongámosla en práctica y miremos cómo es, porque leerlo y comprenderlo está bien, pero cuando uno se ve enfrentado a situaciones fuertes como estas de las que yo les hablo, pues ahí empezamos a mirar hasta dónde la enseñanza es aplicable. Claro, lo que tú dices, Betty, tiene todo el sentido. Y yo, al igual que tú, he pensado mucho en esto, ¿cierto? Y lo que me ha llegado a nivel de claridad y a nivel de la comprensión ha sido lo siguiente y me gustaría compartirlos con ustedes. En la medida que nosotros vamos entrenando nuestra mente, que en principio está atrapada en un sueño de miedo, y la vamos liberando gracias al entrenamiento mental, ¿cierto? Que estemos realizando por cualquier vía espiritual. Esto me encantó un curso de milagros porque no adopta una postura dogmática ni fanática, postulándose como el único camino a la verdad. De hecho, en el prefacio es muy claro cuando nos dice, hay muchos caminos, ¿cierto? Puede que este sea el camino para ti, pero hay muchos caminos. Realmente esa postura tan clara, tan abierta, me encanta. Entonces, en la medida que nosotros vamos saliendo del sueño de miedo, y vamos adentrándonos en lo que llama un curso de milagro, los sueños de perdón, va cambiando el contenido simbólico del sueño, que es muy importante mantener esto claro en nuestras mentes, porque estamos experimentando un sueño y los sueños están cargados de elementos simbólicos, ¿sí? Y así como el sueño de miedo tiene sus símbolos característicos y pueden ir desde mucha densidad, ¿cierto? Con cosas tan densas como las que tú acabas de mencionar, los sueños de perdón también tienen sus símbolos y van mostrándonos un mundo diferente. Entonces, cuando vamos depurando el contenido de nuestra mente y vamos dejando atrás eso que ata a nuestra mente a los sueños de miedo, va apareciendo un nuevo contenido en nuestros sueños. Podríamos decir que salimos del nivel pesadilla y entramos al nivel de sueño o sueño lúcido, un sueño hermoso. Así que todo esto que tú nombraste, muy seguramente para nuestras mentes puede ser que escuchemos historias o veamos noticias, pero no sean hechos cercanos directamente a nosotros, por el nivel de protección que ya la enseñanza ejerce en nuestras mentes. Recordemos esto tan importante que nos dice el maestro en este párrafo: proteger la verdad. ¿Y ustedes qué pensarán? ¿Qué pensarían de esto? ¿No estará el Espíritu Santo protegiendo nuestras mentes para que la verdad sea cada vez más clara? Y gracias a esa protección, ¿no estará llevando nuestras mentes a otras experiencias que reafirmen más ese aspecto luminoso de nosotros mismos y de los demás? Para mí esa respuesta es un sí, porque lo he vivido experimentando en mi experiencia y lo veo continuamente. Cómo van deshaciéndose elementos de miedo y cada vez más aparecen elementos de un sueño de perdón. Y tengo que ver ahí y reconocer la coherencia del entrenamiento mental y las nuevas ideas que están instaladas en mi mente. Porque de esto se trata, que la experiencia que estamos teniendo, y esto hablábamos con Hugo un poco por detrás de cámara, ¿cierto? Ahorita antes de que iniciáramos el encuentro como tal, el que se conectó de primerito, hablábamos de esto, de la coherencia y de dar testimonio con nuestras vidas. Y si bien es cierto que muy seguramente estemos cometiendo muchos errores aún, también es cierto de que estamos dando muestras de la palabra de Dios hecha carne en nosotros.
en la experiencia. Y eso va a ser un cambio radical en nuestra realidad. Entonces no vamos a tener correspondencia con ese tipo de situaciones en las cuales nos toque hacer de jueces, ¿cierto? Hablando del mundo como tal, haciendo de un juez o de un policía o de un verdugo que esté ejecutando su justicia o la justicia de los hombres ante otro. No sé si esto tenga sentido para ti, te resuene y te haga claridad frente a lo que nos has compartido, Betty. Sí, sí, claro, por supuesto que sí, pero hay que estar atentos porque es fácil juzgar cuando se nos presentan nomás las situaciones por la televisión o las noticias de este tipo de eventos, de las guerras, de lo que ocurre. Hay que estar bien atentos. Sí, totalmente. Y es un buen lugar, ¿cierto? Si bien es cierto, yo no le recomendaría a alguien que vaya a ver noticias para que se dé cuenta de los juicios que hay en su mente. Si lo quiere hacer, bueno, esa lección, ¿cierto? Yo en algún momento lo hice, exponerme a las noticias para estar muy atento y ver cómo los juicios surgían de manera tan automática. Cuando evalué que ya estaba check ese entrenamiento, ¿cierto? Porque había logrado tomar un poco de distancia y aunque el juicio se disparara, como les conté en el intensivo, yo elegía pensar diferente. Si uno se encuentra, no sé, de casualidad con una noticia de esas, muy atentos, muy atentas a ver qué juicios se disparan en las mentes y cómo en ese momento podemos proteger la verdad. Y más allá de lo que en el sueño del mundo haya ocurrido, disponernos a ver la inocencia. Es totalmente cierto lo que tú nos dices, Betty. Muchísimas gracias. Algo que me gustaría también, Giancarlo, veo que levantaste la mano. Adelante. A todos. Buenas noches. Ya quería, bueno, hacer igual un comentario, algo que tiene que ver con lo que estamos leyendo. A veces cuando uno siente que le pasan cosas malas o no le va bien, automáticamente hay una sensación de castigo, ¿no? De que algo malo estoy haciendo, ¿no? O pensar tal vez en el karma, ¿no? O sea, pero ronda esta idea de castigo, ¿no? Que me están castigando, ¿no? Y que debo, no sé, hacer algo bueno, ¿no? O sea, entonces esto es algo que nos enreda mucho y claro, cada vez que es suficiente es porque seguimos pues, en este enredo, ¿no? Entonces uno debería hacer tal vez ese pensamiento correcto, porque yo creo que los mantras ¿no? sirven bastante para contrarrestar un poco, ¿no? los pensamientos de repente este tipo, ¿no? Eso era una pregunta, ¿no? ¿O cuál usas tú? Y de ahí, bueno, ya pasando a otro comentario, también utilizamos mucho la palabra sacrificio para decir, por ejemplo, ¿no? Yo me sacrifico por mis padres, o me sacrifico por mis hijos, como una forma, ¿no? Creo que también se jala mucho de la religión, ¿no? De comparar, ¿no? Ese sacrificio que supuestamente, ¿no? hizo Jesús por nosotros. Y como que eso a las personas las hace sentir, no sé, como que bien, ¿no? Entonces cuando al final están otra vez entrando en el mismo juego, ¿no? Digamos, del sacrificio, ¿no? Entonces eso quería comentarlo también para que de repente nos comentes también, ¿no? Cómo Claro que sí, Giancarlo, te agradezco mucho tus comentarios y también tus preguntas porque nos permiten profundizar en lo que estamos viendo. Me gustaría comenzar por lo que dijiste hacia el final con el tema del sacrificio. El sacrificio es una idea central en el sistema de pensamiento del ego, por una razón fundamental, y es que la idea de sacrificio mantiene vigente la dinámica del ataque. Y siempre que haya ataque va a haber miedo, va a haber culpa, ¿sí?
entonces va a mantenerse todo lo que dio lugar a este sueño tan loco y a este mundo de ilusiones. Así que el ego va a intentar proteger ese tipo de conceptos con sangre, sudor, lágrimas a capa y espada, y va a defenderlos con todo para que nuestra mente no se libere de eso. Pero pensemos, así como tú lo decías, cuando le decimos a un hijo, es que yo me he sacrificado tanto por usted, ¿qué hay encubiertamente allí? O sea, ¿qué hay que no es tan evidente? Yo te puedo decir que el 100% de las veces yo he visto que lo que hay es un ataque. No tan frontal, pero sí un ataque en el cual se busca hacer sentir mal al otro, se busca hacerlo sentir culpable, hacer que nos debe algo. Y es una estrategia manipulatoria. Es para manipular, ¿cierto? Esta idea de que yo me sacrifiqué por ti. Y no, porque es que ¿quién te obligó? O sea, nadie te obligó a hacerlo. Si lo hiciste es porque quisiste. Yo en alguna vez, esta idea fue una idea que estaba muy arraigada en mi mente. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 13 años, a raíz de unos conflictos que tenía mi mamá y mi papá constantes, yo le dije, saque a mi papá de la casa, que se vaya, y yo me encargo de ver qué hacemos, ¿cierto? Entonces, mi mamá muy obediente, hizo caso, le empacó la maleta a mi papá y lo sacó de la casa. Y consecuencia de ese acto, ¿cierto? Yo me encargué de la casa a los 13 años, entonces fui a trabajar, pagar servicios, mercar, el estudio de mis hermanas, etc. Y en un punto yo me sentía que me estaba sacrificando, porque yo tenía otros planes diferentes. Yo tenía planeado ir a la universidad, estudiar medicina, graduarme como doctor, hacer especialización en neurociencia, en fin, ¿cierto? Tenía un plan completamente diferente. Y yo sentía que me estaba sacrificando y llegó un punto en el que eso me estaba doliendo mucho. Y tanto me estaba doliendo que empezó a generarme resentimiento hacia mi mamá y hacia mis hermanas. Pero llegó algo a mi mente que me hizo un choquear tremendo y me dijo, pero es que a ti te obligó alguien. O sea, tú lo hiciste porque lo elegiste, a ti nadie te obligó. Fue una elección tuya, así que ¿qué has sacrificado? No has sacrificado nada. Estás simplemente teniendo una experiencia correspondiente con tus elecciones, punto. Y eso me sirvió de punta de lanza para salirme de esa idea de sacrificio. Hay que tener mucho cuidado porque, como tú lo dices, Giancarlo, es una idea que socialmente tiene muy buena prensa. Ay, usted tan sacrificado, usted todo lo que se ha sacrificado, ¿cierto? ¿Por qué? Por la misma concepción religiosa donde el Salvador es alguien que se sacrificó. Y aquí nos decía en el primer párrafo que no fue la crucifixión la que estableció la expiación, fue la resurrección. Entonces no es el sacrificio en la cruz lo que, digamos, es importante, lo importante es la resurrección, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado y al igual que lo que les invitaba con respecto a esas ideas de que Dios es cruel, de que Dios nos exige sacrificio, de que Dios nos castiga, hay que tener mucho cuidado, observarnos con mucho detenimiento para que identifiquemos cuánta creencia en el sacrificio tenemos, cuánto estamos atacando con eso, intentando manipular, o cuánto están intentando manipularnos a nosotros, ¿sí? Estar muy, muy atentos con esto. Pero en definitiva, es un concepto que hay que entregárselo a la expiación para que sea corregido y para que nuestra mente se libere de eso, ¿sí? Ahora, lo que nos decías en cuanto a los pensamientos que vienen a nuestras mentes, esas ideas, ¿cierto?, que a veces rondan y que no son fáciles de pronto dejar de lado. Y cuando tú decías de un mantra, yo actualmente y lo que utilizo desde hace más de 20 años son los pensamientos que me brinda un curso de milagros. Alguna vez escuché, es como una especie de técnica, ¿cierto?, que lo escuché y decía, utiliza pensamientos de reemplazo. Entonces, por ejemplo, ante la idea de que Dios es cruel, el pensamiento que contrarresta esto para mí es Dios es amor. Y aunque el ego esté constantemente en mi mente diciéndome te va a castigar, ¿cierto? Y te va a castigar y por eso estás sufriendo lo que tú decías y mira cómo te está yendo de mal, es porque Dios te está castigando. Dios es amor. Y lo que estoy viendo son ilusiones de las consecuencias que me imagino que mis actos tienen. Pero Dios es amor y desea para mí lo mejor.
y afirmarme en ese pensamiento, ¿cierto? Como si fuese un antídoto, como si el ego estuviera inyectando veneno en mi mente con esas ideas distorsionadas y yo, el antídoto con esos pensamientos que, como les dije, es una técnica que en algún momento estudié y se llamaban pensamientos de reemplazo. Que aquí en un curso de milagros, pues lo que nos enseña el maestro es, estamos aprendiendo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Entonces, cada que venga una idea que ronda en torno a un concepto central del sistema de pensamiento del ego, traer un pensamiento que hace parte del sistema de pensamiento del Espíritu Santo. A mí es lo que más me ha funcionado, Giancarlo, te lo digo, por un hecho muy básico según mi comprensión. Nuestra mente es programada y es condicionada por el pensamiento. Así que si los pensamientos programaron y condicionaron mi mente, asimismo, nuevos pensamientos que me recuerden constantemente la verdad de lo que soy, la verdad de la creación y la verdad de lo que Dios es, va a lograr reprogramar mi mente y liberarme de cualquier condicionamiento. Si a ti te funciona lo que te funcione, excelente, ¿cierto? Hay que hacerlo porque lo que se trata es de experimentar, de realmente llevarlo a la práctica y darnos cuenta qué es lo que funciona. Yo te cuento lo que a mí me funciona y si resuenan con esto y quieren probarlo, maravilloso. Y si tienen otras técnicas o estrategias que les funcionen, maravilloso. Finalmente, el objetivo es el mismo, ¿cierto? Encontrar ese estado de paz y habitar ahí en esa paz profunda en la cual emerge en nuestra mente el recuerdo de Dios. Bueno, muchísimas gracias por esas participaciones que han permitido profundizar en el tema. Antes de finalizar, quiero aprovechar estos 6 minuticos que tenemos para contarles que estoy organizando un reto, un desafío, que me parece que va a estar muy bueno, ¿cierto? Porque siempre esta idea de reto es algo que puede conectar desde la emoción y funcionar muy bien. Ese reto lo estoy llamando 22 días de milagros. Y con la ayuda de Lina y Giancarlo estamos organizando toda la parte logística de este desafío. Va a ser un desafío en el cual van a poder participar simplemente uniéndose al grupo de WhatsApp. Yo les voy a compartir ahorita en este chat la invitación para que si quieren replicarla en sus estados, en sus redes sociales, con sus contactos, lo hagan. Realmente va a estar muy lindo este reto y nos va a permitir vivir 22 días de otro nivel, ¿cierto? De otro nivel y realmente dimensionar lo que puede ser una nueva experiencia. Es un reto completamente gratuito. Quiero que a través de esto, personas que quizás estén interesados o tengan alguna inquietud o aunque no conozcan de un curso de milagros, puedan conocer lo que estamos haciendo, ¿cierto? En este entrenamiento mental, en traer nuevas ideas a nuestras mentes y en quizás encontrar ahí respuestas a las preguntas que puedan tener quizá desde toda su vida. Ahorita les pongo la invitación en el chat para que si quieren, como les digo, si quieren apoyar la convocatoria, tenemos un sueño loco, ¿cierto? De que en el reto participemos desde 200 personas en adelante. Sé que es posible si unimos nuestra voluntad y como dice el maestro, esa pequeña dosis de buena voluntad puede obrar un milagro y muchas mentes unidas. Imagínense lo que puede significar esas mentes todas unidas en estos 22 días enfocados en los milagros. Ahorita les comparto una invitación. También para recordarles que pueden, si así lo desean y de pronto sienten la necesidad, hay un espacio muy lindo que se llama sesiones de consultoría privada. Tengo aquí pacientes, ¿cierto? Betty es paciente mía, ha compartido ese espacio, también Giancarlo, también Lina. En algún momento pueden compartirle su experiencia muy brevemente, porque realmente son espacios que brindan unas claridades fundamentales y pueden ahorrarnos mucho tiempo en el proceso. Siempre es una fortuna que alguien que esté, como lo digo yo, afuera de la bola de nieve en la que nos encontramos,
dar una mirada diferente y brindarnos palabras de orientación. Amanda, que también está por ahí, mi querida Amanda, también ha compartido este espacio conmigo. Y finalmente, y no quiero aburrirlos, pero finalmente recordarles que estamos llevando la propuesta y les agradezco a quienes han tenido la generosidad de recibirla, así con tanto amor, de este grupo de estudio generar una membresía, un pago que realmente es algo muy simbólico. Son $9 o 39,000 pesos mensuales, porque estoy ahorita trabajando un proyecto que se llama Retornando al Origen. Yo les iré contando, ¿cierto? Pero es un proyecto grande, un proyecto que es esta inspiración que me llegó para anclar definitivamente mi tiempo, mi energía a esta función de enseñar y de compartir que tanto me apasiona. Así que en estos días les estaré compartiendo la información para las personas que cierto, que tengan la posibilidad de realizar el pago. Van a tener la opción de hacerlo por diferentes medios. Vamos a tener muchas opciones para que sea bien fácil para ustedes. Les dije también, si alguien tiene alguna situación y no puede hacerlo, definitivamente no puede, hable conmigo. Ya hay personas que se han comunicado y la verdad, como les he dicho, pueden seguir participando, no hay problema, yo entiendo perfectamente. Para mí está por encima el deseo de aprender que el pago. El pago lo hago porque, o lo estoy proponiendo realmente porque requiero esos recursos para poder continuar gestionando estos proyectos que van a ser en beneficio de todos, ¿cierto? Pero alguien que no tenga la posibilidad, hable conmigo, que vamos a encontrar la opción de que su deseo de aprender y de continuar recorriendo con nosotros no se vea afectado porque quizás en este momento no tenga la posibilidad. Muchísimas gracias por participar en este encuentro. Ahorita les comparto la grabación. También al fin de semana, voy a dar un tiempito mientras se siguen sumando las personas al grupo de grabaciones. Al fin de semana la pondré en el grupo de grabaciones mientras vamos haciendo la transición y estamos todos atentos a ambos grupos. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo lunes. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches también para todos. Bendiciones.